Muy buenas tardes nuevamente. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos a este espacio que ocupa la sala de sesiones públicas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Para dar comienzo a nuestra siguiente actividad, me permito compartirles la siguiente cita. Es imposible solucionar un problema si éste no se reconoce. Todas las personas debemos plantearnos las siguientes interrogantes que se han estado haciendo las mujeres durante siglos. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo, a los varones? ¿Dónde está el origen de esta discriminación? ¿Y qué podemos hacer para combatirla? Sean todas y todos bienvenidos a esta presentación y comentarios del libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías, autoría de la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previo a comenzar y a cederle el uso de la voz a nuestra moderadora, la licenciada Lucía del Rosario García Tiscareño, enseguida me permitiré dar una lectura a su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y candidata a maestra en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Electoral, así como cursos relacionados con temáticas electorales. Se desempeñó como secretaria ejecutiva del Consejo Distrital número 8 del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas durante el desarrollo del proceso electoral local 2013. También fungió como abogada resolutor en la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo del proceso electoral federal 2015. Dentro de este órgano jurisdiccional se ha desarrollado como secretaria auxiliar, secretaria instructora, secretaria de estudio y cuenta y actualmente coordinadora del servicio profesional de carrera. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo tener la oportunidad de compartir la presentación de este libro con la magistrada y con estas excelentes abogadas. Porque lo normal es la igualdad y no la discriminación. Doctora Eva Barrientos Cepeda. Las infografías nos ayudan a comprender procesos complejos o gran cantidad de datos en un simple vistazo, simplificando el contenido de los mensajes en esquemas sencillos que nos permiten una rápida comprensión. Para ello, los invito a escuchar a las extraordinarias especialistas que nos acompañan en esta presentación. Me permito explicar la dinámica de esta actividad. Voy a dar lectura de la síntesis curricular de cada una de nuestras comentaristas y enseguida cederles el uso de la voz y posteriormente tendrán hasta 10 minutos para exponer sus comentarios y reflexiones respecto a la obra y así sucesivamente hasta que culmine la ronda de participaciones. Enseguida me permito dar lectura a la semblanza curricular de la maestra Alejandra Romero Trejo. Actualmente es jefa de la Unidad de Comunicación Social del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Marketing Político por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y diplomada en Periodismo especializado por la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Postulada al Premio Estatal de la Juventud 2020. Ha publicado investigaciones académicas sobre género, justicia abierta, derecho electoral, comunicación y mercadotecnia en medios de comunicación, revistas académicas y compendios, de lo cual destaca la edición semestral denominada Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Académicamente cuenta con diversos diplomados y cursos en materia de perspectiva de género, justicia abierta, derecho electoral y comunicación política electoral, ciudadanía digital, periodismo especializado,
periodismo especializado en derechos humanos. Además, imparte conferencias sobre comunicación, redes sociales, justicia abierta y participación política de las mujeres a universidades y a otras autoridades electorales. Profesionalmente se ha desempeñado, entre otros cargos, como director de Comunicación Social e Imagen Institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y como técnica operativa de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde donde impulsó campañas para prevenir la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y promover su participación política. Adelante, May. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para no perder la costumbre, sean todos cordialmente bienvenidos a la Sala de Sesiones Públicas del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Esta tarde las magistraturas no están por resolver medios de impugnación, pero de igual modo nos reunimos para realizar un acto sumamente solemne, que es la presentación de este libro titulado Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. Maestra Eva, es para mí un honor tener la oportunidad de comentar un libro que reúne dos aspectos que me apasionan. Por un lado, casos de análisis sobre el combate a la violencia política contra las mujeres, que jamás debe ser el costo por tener a más mujeres ejerciendo puestos de elección popular y a más mujeres ejerciendo el poder en el espacio de la esfera pública. Y por otro lado, un compendio que reúne un ejercicio de comunicación especializada, como lo son las infografías. Yo quisiera iniciar mi participación diciéndoles que me voy a enfocar principalmente a este último aspecto, que es el de la comunicación especializada, e inicio citando al profesor Enrique Sánchez Ruiz, que es académico mexicano, pionero de la investigación en comunicación en México, especializado en el análisis histórico, político y económico de los medios de comunicación, para decirles que cuando se habla de democracia, inevitablemente tenemos que hablar de derecho electoral. Las relaciones centrales que configuran la estructura de los vínculos entre la comunicación y la democracia, es decir, la relación estructural del ejercicio del poder, tienen a la comunicación social como eje fundamental. Bajo este planteamiento del profesor Sánchez, queda clara entonces la gran importancia que pueden tener las estrategias de comunicación, proactiva o no, que puedan emprender las autoridades electorales, tribunales electorales locales, salas regionales electorales u otros organismos administrativos electorales, porque todos en conjunto tienen un papel custodio de la democracia. Desde esa perspectiva, este material académico representa toda una estrategia de comunicación proactiva y especializada por las características que lo componen. Es un libro que reúne infografías de sentencias relevantes, no sentencias, sino infografías que compilan de manera resumida y clara un criterio jurisdiccional electoral. Esa característica, sumada al hecho de que para construirlo se tuvo que procesar una gran cantidad de información, la hacen toda una estrategia pionera en comunicación especializada. Para ponerlo en datos duros y comprendamos todos a qué me refiero con este procesamiento de información, revisé todas y cada una de las sentencias que dieron origen a todas y cada una de las infografías que están en el libro, y les voy a dar el dato duro de la cantidad de páginas que se tuvieron que procesar para crear una infografía. En el año 2019 se procesaron 6 sentencias de 298 páginas que crearon 6 infografías. En el año 2020 se procesaron 17 sentencias de 1004 páginas que se convirtieron en 17 infografías. En el año 2021 se procesaron 38 sentencias de 1812 páginas que se convirtieron en 38 infografías. Y en el año 2022
se procesaron 19 sentencias de 703 páginas que se convirtieron en 19 infografías. Es decir, un total de información especializada en materia electoral de 3.811 páginas. 3.811 páginas de puro conocimiento jurídico traducido a 118, que es el número de fojas que comprende el libro. Entonces, con ese dato duro en mente, con esas 3.811 páginas de puro conocimiento especializado, nos podemos preguntar, ¿y a quién le sirve ese libro? ¿Qué utilidad puede tener que compilemos tanta información especializada en tan pocas hojas? Desde la perspectiva de su servidora puede servir para 3 tipos de personas. Primero, para los especialistas, juzgadoras, juzgadores, académicos, actores políticos, es decir, cualquier persona que tenga un conocimiento que les gusta, intermedio, avanzado, de la materia electoral. Un grupo de personas. El segundo grupo de personas, la ciudadanía. Ya sea que sea ciudadanía que manifieste que le interese una decisión judicial o sea ciudadanía que diga que no le importa lo que haga un tribunal electoral. Al final del día, las sentencias impactan por igual la vida cotidiana de las personas. Entonces, este material está disponible para este segundo grupo de personas cuando quieran, cuando tengan el interés o cuando no lo tengan. Y el tercer grupo de personas para el que este tipo de materiales es muy importante es para los periodistas. Personas integrantes de los medios de comunicación, pero principalmente para periodistas que se dedican a la investigación o al periodismo especializado. ¿Por qué? Porque además de que tienen de manera simple el acceso a los criterios jurisdiccionales, este tipo de documentos permite que los periodistas, investigadores o especializados ubiquen de manera rápida y ágil contenidos temáticos emergentes que necesitamos empezar a tener en la tendencia mediática. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de contenidos temáticos emergentes? Me refiero a temas de los que se está hablando muy poco en los medios de comunicación y que son importantes y que a veces pasan desapercibidos. Les voy a lanzar un enfoque periodístico sobre un reportaje especializado en periodismo del derecho electoral que yo localicé de estar hojeando este libro cuando hice el análisis del número de hojas. Yo les voy a lanzar el enfoque sobre cómo abordaría su servidora un reportaje de investigación de una infografía que está ahí. No les voy a dar el número de expediente, no les voy a decir cuál es el fondo de ese asunto que se resolvió. Primero, para que lo busquen. Y segundo, porque estoy segura que alguna de mis compañeras que me sucedieron en La Voz también lo vieron. Y cuando les lea cuál es el enfoque periodístico, van a entender por qué. Les voy a leer el enfoque y luego les voy a leer cómo titularía yo ese reportaje, cómo lo encabezaría para mandarlo a una publicación. Y entonces, el enfoque periodístico es: mujeres embarazadas y electas a un puesto de elección popular. Pregunto, ¿las estructuras del ejercicio del poder permiten el desarrollo, primero, de un embarazo pleno y segundo, de una maternidad digna? ¿Se está deconstruyendo el ejercicio del poder o se presentan más y nuevas discriminaciones en contra de las mujeres? Yo abordaría eso y de encabezado le pondría: maternidad y política. ¿Se está gestando el cambio en el ejercicio del poder? Es pregunta. Si yo encontrara ese reportaje en los medios de comunicación, por supuesto que lo leería. Por supuesto que me interesaría llegar al fondo de lo que ese reportaje puede ofrecer, y la sentencia que lo inspiró, que se localizó a través de ese manual en un día, tiene que ser una de las fuentes especializadas principales del reportaje. Finalmente, para concluir mi intervención, porque tenemos el tiempo contadito,
Yo simplemente quisiera comentarles que creo que es momento de que nos olvidemos de la idea de que el hecho de que las infografías existan significa que las sentencias van a dejar de ser leídas. Desde la perspectiva de una persona que se dedica a la comunicación y que se dedica a la investigación, les puedo asegurar que las sentencias nunca van a dejar de ser leídas por la mera existencia de la infografía. Y la razón es de que las personas que consumimos información especializada para producirla, necesitamos leer. Esto es un círculo. No hay manera de que por el simple hecho de que existe una infografía yo no pueda consumir la sentencia completa y en consecuencia producir conocimiento especializado. Una cosa lleva a la otra. De modo que la infografía es pues una herramienta para que los especialistas ubiquen de manera rápida contenido temático emergente, como el que les acabo de proponer, para que la ciudadanía pueda disponer de la información cuando la quiera, como la quiera, sin necesidad de tener un conocimiento intermedio avanzado de la materia, y para los periodistas, para que realicen la investigación y nos ayuden a tener conversaciones sobre temas que nos urge poner en la mesa política. Muchas gracias. Hemos podido escuchar de viva voz la importancia del análisis de la investigación. Desde la perspectiva de la maestra Alejandra, este material académico representa una estrategia de comunicación proactiva, importantísima. Por sus características, por el trabajo de procesamiento que tuvo que realizarse para crear estos materiales. Es muy importante cómo analiza la maestra Ale esta obra, pues nos resalta la información especializada con datos duros, y vaya que fueron muy duros. Pues son 3.811 páginas de conocimiento jurídico, traducido en 118 páginas de infografía. Excelente dato, maestra, muchas gracias. Para dar continuidad a esta actividad, voy a dar lectura de la síntesis curricular de nuestra siguiente participante, que es la maestra María Esther Becerril Sarachaga. Ella es maestra en docencia e investigación jurídica por la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciada en Derecho por la misma universidad, y cuenta con diversos diplomados en materia electoral e historia política y social de Zacatecas. Laboralmente se ha desarrollado como auxiliar administrativo, secretaria proyectista, secretaria instructora, secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, y actualmente se desempeña como coordinadora de ponencia en este órgano jurisdiccional. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Bueno, es para mí un honor estar el día de hoy aquí compartiendo este escenario con la magistrada Eva, con mis compañeras y con todos ustedes. Quisiera empezar mi intervención señalando que la infografía es un concepto asociado al periodismo y otras ciencias sociales. Su definición nos habla de una representación visual informativa que de cierta manera resume o explica figurativamente y en la que intervienen diversos tipos de gráficos y signos no lingüísticos, formando descripciones, secuencias expositivas, argumentativas o narrativas e incluso interpretaciones. En la obra que hoy se nos presenta, se contienen las infografías de las sentencias que se resolvieron en los años de 2019 a 2022 en la Sala Regional Jalapa sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Compilación gráfica, sintetizada y sencilla de los criterios y herramientas que se implementaron en cada resolución emitida. De esta manera, estas gráficas se convierten en poderosas herramientas para la comprensión del fenómeno estudiado para cualquier persona, incluso las que no tienen conocimiento sobre el lenguaje técnico. Con excelencia, la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Eva Barrientos Cepeda, nos presenta un documento de gran importancia por su temática, un universo de imágenes y síntesis relacionadas con la lucha contra la violencia política en razón de género. En nuestra vida cotidiana,
Día a día estamos en continuo tratamiento de la información y se nos pueden escapar datos o procesos por el camino. Pero la visualización de los datos de forma concisa y atractiva ayuda a la retención de la información. Para ello se utilizan las infografías, dado que nos ayudan a comprender de manera más simple los casos concretos y las soluciones proveídas a estos. El tema toral es la violencia política contra las mujeres, que se refiere a los actos de violencia o discriminación de género que se cometen en el ámbito político y que tienen como objetivo menoscabar o limitar la participación de las mujeres, forma de violencia que puede manifestarse a través de acciones u omisiones, incluyendo la tolerancia, que puede ser ejercida por individuos, grupos o instituciones, sea en el ámbito público o privado. Son actitudes y prácticas que buscan impedir, obstaculizar o desalentar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, por lo que las autoridades electorales luchan a través de sus sentencias contra estas conductas que dañan gravemente a nuestra sociedad y constituyen obstáculos para la participación política de las mujeres. Con ellas buscan erradicar la violencia política contra las mujeres y con ello favorecer el fortalecimiento de un Estado democrático y una ciudadanía plena. Este libro nos narra a través de gráficos la defensa implementada contra la violencia política en razón de género y lo hace de manera impecable y concreta. Nos muestra el andar jurisdiccional y las razones de las determinaciones en el tema, lo que, dicho sea de paso, evidencia el arduo trabajo para erradicar dichas conductas indeseables. La Sala Regional Jalapa, a través de las infografías, nos comparte que se ha confirmado establecer medidas preventivas de protección, pese a no estar acreditados los actos de violencia política, sobre la base de que los grupos vulnerables merecen una protección reforzada de sus derechos y ante posibles escenarios de violencia política en razón de género, esto ante las circunstancias de que los hechos se dan en lo privado. También nos muestra los 5 elementos que deben ser considerados por los tribunales electorales locales para tener por acreditada la violencia política de género, esto es, que suceda en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, que sea perpetrado por una institución o una persona, que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico o psicológico, así como que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, basado en elementos de género por su calidad de mujer y las afecte desproporcionadamente. Por otra parte, se aclara a través de este mecanismo de comunicación de las sentencias que no toda afectación de derechos político-electorales constituye violencia política, ya que para que ésta se dé, debe acreditarse en una situación discriminatoria, es decir, se debe acreditar un trato diferenciado por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, pues cuando ésta no tenga como base la discriminación, no procede la imposición de una medida reparadora distinta a la restitución en el ejercicio del derecho vulnerado. También nos muestra, a través de preguntas iniciales en las infografías, que no es suficiente la restitución de un derecho para dejar de investigar la violencia política en razón de género, pues dada la relevancia de los temas, la perspectiva de género debe ser entendida, atendidos todos los planteamientos realizados en los escritos de demanda y que pudieran constituirlos. En otros aspectos, la magistrada presidenta nos muestra su postura en relación a la procedencia del juicio ciudadano y del procedimiento especial sancionador para conocer sobre hechos constitutivos de violencia política de género, quien sostiene que las conductas que pueden encuadrar en violencia política contra las mujeres en razón de género deben ser analizadas a través del procedimiento especial sancionador, puntualizando la procedencia del juicio ciudadano y el actual régimen sancionador electoral
para la investigación y sanción de este tipo de controversias. La presente obra muestra las determinaciones tomadas en las comunidades indígenas para la implementación de la paridad de género y nos explica claramente por qué debe aplicarse de manera paulatina en atención al principio de autodeterminación de las comunidades indígenas, dándole relevancia al mecanismo utilizado por el Instituto Electoral Local para que en las siguientes elecciones la integración se logre paritaria. Igualmente nos muestra a través de la infografía en qué casos los actos de violencia política en razón de género no son suficientes para anular una elección, al considerar que si bien la violencia política contra las mujeres en razón de género sí puede constituir una causal de invalidez de elección, esta se da cuando la acreditación de la violencia emana de las reglas que rigen el sistema normativo interno. En otro asunto confirmado por la Sala Regional, se aborda el tema de la pérdida del modo honesto de vivir de un presidente municipal al considerarse que existieron los elementos suficientes para acreditar que se obstruyó el ejercicio del cargo de la síndica y su suplente y que esto fue con motivo de su género, pues nos muestra que ha sido un criterio sostenido por la Sala que la presunción de contar con un modo honesto de vivir y su pérdida es una consecuencia natural y proporcional a la comisión de actos de violencia política en razón de género contra las mujeres. El libro de la magistrada aborda temas de especial relevancia en materia de género, mostrando de forma concreta que sirven de base para la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, que concientiza a los actores políticos y ciudadanía en general sobre la necesidad de erradicar estas prácticas lesivas a la sociedad, por lo que reconozco el enorme esfuerzo de documentar el andar de las autoridades y comparto la necesidad de visibilizar a través de estos mecanismos de comunicación las decisiones judiciales que sin duda son de gran importancia para el avance en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Esther. Acabamos de escuchar cómo este material se aborda temas de especial relevancia en materia de género, mostrados de forma concreta que sirve de base para defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, que se concientiza a los actores políticos y ciudadanía en general sobre la necesidad de erradicar estas prácticas a la sociedad. La maestra Esther resalta tres asuntos muy importantes. Uno de ellos, las determinaciones en las comunidades indígenas para la implementación de la paridad de género. 2. Los actos de violencia en razón de género no son suficientes para anular una elección. 3. El tema de la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir. En seguimiento a nuestra actividad, voy a presentar a nuestra siguiente comentarista. Ella es la licenciada Nidia Yazaret Salas Dávila. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con diversos diplomados en Derecho Electoral y Amparo, cursos y talleres relacionados con temáticas electorales. Se desempeñó como auxiliar jurídico en la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Fungió como abogado gubernamental en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Dentro de este órgano jurisdiccional se ha desarrollado como secretaria instructora, secretaria de estudio y cuenta, y actualmente es la coordinadora de ponencia del magistrado José Ángel Yuen Reyes. Adelante, licenciada Nubia. Gracias, Lucy. Buenas tardes a todos. Magistrada, mucho gusto estar con usted el día de hoy, compartir el panel aquí con mis compañeras para abordar las temáticas que nos expone en este libro. De la lectura del material que se nos hizo llegar, yo destacaría tres aspectos esenciales que son los que se me hacen los más relevantes. Aunado a lo que dijo Alejandra, yo
lo veo desde una perspectiva un poco más jurídica, digámoslo así. Para mí es muy valiosa la recopilación de sentencias que se hacen porque permiten un fácil acceso para todos nosotros, tanto para la ciudadanía como para las personas que nos dedicamos aquí a la función electoral. Es como un compendio, como un diccionario de temáticas donde se nos expone con una pregunta sencilla, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué va a suceder? ¿No? Partiendo de ahí es lo que nos llama la atención y, como dice Alejandra, de ahí empezamos a investigar y a verificar la sentencia. Otra cosa que me pareció relevante del libro es que, al verificar todas las infografías, pude advertir que la mayoría de las revocaciones que se hicieron en Sala Jalapa a los tribunales locales derivaron de que los tribunales locales en algunas ocasiones no aplicaron la perspectiva de género de manera adecuada. Creo que ese es un punto que todos los tribunales locales tenemos que fortalecer, porque es algo complicado. Ahorita lo mencionaba en la conferencia, ese punto del elemento de género en los casos de violencia siempre va a tener cierto grado de subjetividad, ¿no? Es difícil determinarlo, pero no imposible. Existen las herramientas para hacerlo. El tercer punto que creo que también es necesario mencionar, a pesar de que sea un libro que nos deja excelentes herramientas para trabajar, también es un poco lamentable pues encontrar un caso tras otro de violencia de género, ¿no? Desde el 2019 hasta el 2022 no cesan, siguen sucediendo cosas en diferentes contextos, pero no deja de pasar. Y bueno, respecto al primer punto, les comentaba que esta compilación de los distintos criterios jurídicos que se exponen son de una manera sencilla para la ciudadanía y para los propios funcionarios electorales, y adquiere un valor preponderante porque hace que tengamos al alcance todos, como les decía, un diccionario de sentencias, bajo la temática, en este caso, de violencia política de género, pero bien podría hacerse con muchos otros supuestos jurídicos que analizamos en los tribunales. Como señaló Alejandra, las infografías son los recursos ideales para dar a conocer información de manera concisa y que genere interés en el receptor. Y fue lo que sucedió en mi caso, como con el criterio que mencionaste, esta cuestión de una mujer embarazada en el ejercicio de su función. Claro que fue una sentencia que llamó mi atención. Y como les decía, de la lectura de todo el material es fácil crear un panorama o un diagnóstico de los casos de violencia que se enfrentan en la circunscripción de Jalapa. Y ese fue el que llamó mi atención, precisamente porque, sin dar detalles más grandes para no revictimizar a las promoventes, la situación es que se acreditó la obstaculización en el cargo de una regidora y de una síndica. En el caso, la síndica presentaba un embarazo de alto riesgo y el tribunal local consideró que sí estaba esa conducta acreditada, pero que eso no representaba una violencia política de género. Simplemente lo consideró como una violación. Entonces, ¿qué hizo la sala regional? La sala regional dijo, no, debiste aplicar una perspectiva especial de género, debiste analizar el contexto de la promovente, y de haberlo hecho te hubieras dado cuenta de que el análisis que se requería era de naturaleza interseccional, es decir, poner a la mujer en el escenario sociocultural en el que se encuentra, que siempre estamos en una posición de desventaja, de manera natural, así es, y no sé hasta cuándo vaya a ser, pero así es. Por otra parte, la situación del embarazo de alto riesgo y una serie de circunstancias que la sala sí ponderó, a diferencia del tribunal local. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que esta herramienta de la perspectiva de género, más allá de ser un mero criterio, una forma de definir los asuntos, es una forma de proteger más, de proteger mejor y de brindar, ¿cómo decirlo? Pues sí, una mayor protección a las mujeres. Y es difícil de aplicar, lo señalaba, porque no existe un parámetro o una línea fija. Cada caso es muy distinto al otro y siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollan las cosas.
los precedentes, aunque sean muy útiles para orientarnos, nunca nos van a resolver un caso concreto que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que fue muy importante la aplicación de esa perspectiva especial de género en ese caso, porque finalmente fue lo que llevó a determinar la acreditación de la violencia política. Y considero que esta perspectiva trae consigo una sensibilización del juzgador ante las problemáticas que expone la ciudadanía, y se logra tener, como les decía, un espectro de protección más amplia. Leía por ahí que la racionalidad de la norma no excluye lo emotivo de determinada situación, es decir, siempre se debe explicar el contexto desde el cual se analiza una problemática para poder comprender el porqué de la emisión de los criterios diferenciados en ocasiones, porque a veces sí es violencia, porque a veces no la es. El contexto es lo que determina todo, y creo que las infografías que se presentan en este libro nos dejan ese panorama muy claro, porque en unos casos sí hay violencia y en otros no lo hay, pero al remitirte a las sentencias, cuando lees el material completo te das cuenta del porqué, ¿no? Entonces eso sería mi punto de vista respecto a la perspectiva de género que se presenta aquí también en el libro. Y como un tercer punto, y finalmente para concluir mi participación, concluiré diciendo que a pesar que de todo el valioso desarrollo de este documento, no se puede decir que sea un gusto leerlo, pero no por el material en sí, sino porque la temática que aborda es un tanto desagradable, como les decía, al ver un caso tras otro de violencia política de género, ¿no? Únicamente destacaría que con este libro queda claro que el escenario político que enfrentan las mujeres no es sencillo, que los casos de violencia no cesan, y es un tema de suma importancia como juzgadores tener apertura y empatía en este tipo de asuntos. Dejaría la reflexión el cómo visualizamos cada uno de nosotros a las mujeres, ya sea madres, embarazadas o en cualquier otra situación, porque desde ese pensamiento se deriva la acción que tomamos en consecuencia, ya sea consciente o inconscientemente. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Nora, por su intervención. Antes de dar continuación y pasar el uso de la voz a la ponente de la obra, quisiera destacar dos aspectos muy importantes que mencionó la licenciada Nora en sus comentarios. El primero es que existen varios asuntos donde la revocación deriva precisamente de que los tribunales locales no juzgaron determinada situación con perspectiva de género. Se estudian los casos, las pruebas y se configuran ciertas conductas que vulneran derechos, pero no llegan al grado de ser BPG, lo cual es común, se encuentra muy ponderado si no se aplica correctamente esta herramienta jurídica, según así lo comprendí. Y el segundo es lo valioso que es poder desempeñar cualquier cargo público en condiciones de igualdad y comprensión. Creo que sería el anhelo de muchas, o mejor dicho, de todas nosotras. Sin recibir comentarios o juicios por encontrarnos en determinada condición. Y qué bueno que esta infografía, magistrada, nos deja una amplia reflexión. Claro está, para todos. Y toda vez que ya fue presentada la semblanza curricular, cedemos el micrófono a la ponente de este libro, a la magistrada Eva Barrientos. Magistrada. Muchas gracias, querida Lucy, por esta presentación y por esta moderación de la presentación del libro, y desde luego muchas gracias nuevamente al Pleno del Tribunal Electoral de Zacatecas. Yo sigo feliz, y gracias a todo el público asistente que ha aguantado toda la mañana. Muchas gracias. Ya voy a ser muy breve para podernos ir a comer. Y bueno, hablando de plenos, el agradecimiento de que hayan estado presentes también aquí el Pleno. También agradezco al Pleno de mi sala Jalapa, porque bueno, finalmente este libro pues es producto del Pleno, de las decisiones de la Sala Regional Jalapa. Y bueno, también quiero agradecer mucho las valiosas comentarios, que déjenme decirles que he aprendido mucho, sobre todo para
para la siguiente edición de 23-24, los comentarios de Ale, de Esther, de Nuria. Primero, esta parte, la perspectiva de la comunicación social, cómo puede ser esta herramienta, cómo hacerlo todavía más, una herramienta mucho más útil justamente para comunicadores, para las personas en general, para especialistas, ese diccionario, esta parte que también señalas de que tiene que ser muy preciso, pero ¿por qué digo que me sirve mucho? Porque bueno, ahorita justamente se pudo hacer una publicación especializada, porque les decía yo hace rato, Sala Jalapa es nuestro pan de cada día. En cada sesión mínimo vemos 1 o 2 asuntos en cada sesión de violencia política en contra de las mujeres, y sesionamos todas las semanas. Entonces el número que tenemos en Sala Jalapa es impresionante sobre violencia política en contra de las mujeres. Entonces por eso se pudo hacer una edición especializada, pero todavía se puede hacer más digamos, más didáctica, haciéndola todavía con el tema ya está, violencia política, pero todavía con subtemas, ¿no? Donde se acreditó solamente obstrucción, aunque se haya denunciado violencia, donde se acreditó violencia por el tema de, no sé, de alguna doble o múltiple discriminación, en fin, me dieron muchas ideas. Muchísimas gracias primero por todos sus comentarios, y bueno, les quiero comentar un poquito de cómo surge la idea de hacer esto. Yo escucharon en mi currículum, yo fui consejera electoral, y desde allí me surgió la inquietud pues de tener mucha cercanía con la ciudadanía. Sabemos, y sobre todo ahorita, que las autoridades electorales estamos siendo bombardeadas, en donde pues finalmente no se tiene tanta legitimidad, credibilidad, en fin. Creo que una de las herramientas justamente para generar esta confianza es transparentar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, desde que yo llegué a Lople, Veracruz, pues empecé con infografías. Obviamente ya no hice ningún compendio, ninguna publicación, pero en cuanto llegué a Sala Regional Jalapa y vi que el tema recurrente, y además de que yo desde 2012, justamente que vine a Zacatecas en 2013 con un tema de perspectiva de género en candidaturas independientes, vine a dar esa plática justamente a Zacatecas porque a mí tuve la fortuna de que me pasaran un asunto y fue la primera sentencia que resolvió temas de fondo en candidaturas independientes. Entonces, por eso tuve la oportunidad de venir a Zacatecas hace 10 años. Y bueno, me parece que tenemos que tener esta cercanía con la ciudadanía. Quizá en los órganos administrativos se tiene más cercanía porque, bueno, pues hablas con ellos para que integren órganos desconcentrados, en fin, estás con el tema de la promoción de la cultura democrática, la promoción del voto. Pero no sucede lo mismo con los tribunales electorales. Los tribunales electorales, la ciudadanía lo siente lejos. Por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy pocas personas siquiera lo conocen, lo confunden. Trabajas en el INE. Entonces es importante, creo, primero destacar que existimos y luego qué es lo que hacemos. Y en el tema específico de violencia me parece que es un tema que nos atañe a todas y todos. Hace rato decíamos las personas que pueden, que son sancionables, pero por lo que vimos, pues somos prácticamente todas las personas que podemos ser sancionadas si incurrimos en una infracción a una disposición electoral. En materia de violencia, por ejemplo, sabemos ahora que las propagandas, la violencia se da a través de plataformas digitales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una nota periodística en la cual se está discriminando, se está violentando a la mujer, y a mí como ciudadana se me ocurre, pues está interesante, la voy a compartir? Me pueden incluso a mí también denunciar por estar reproduciendo esa violencia. Entonces me parece que, como decía Alejandra, esta es una herramienta más para conocer qué es la violencia política en contra de las mujeres, efectivamente dirigidas a especialistas, porque por ejemplo yo formo parte de AMSE, y AMSE siempre, tu infografía, porque qué sentencia es muy fácil darle publicidad y que se entienda lo que decía yo hace rato. Es importante dar certeza jurídica y que sepan
un asunto ya se resolvió así, bueno, entonces pues tengo posibilidades de ganar ese asunto. Entonces a mí pásame la sentencia una vez que veían publicada la infografía, primero para especialistas, magistradas, consejeras, magistrados, consejeros. Después para la academia, efectivamente, porque hay muchas personas que pues no tienen la forma somos 5 salas regionales, son 32 tribunales locales, en fin, es mucha la producción de sentencias que se está haciendo para que tengamos el contexto de cuántos criterios hay. Entonces, una infografía permite, y como bien lo decían, el hecho de que exista una herramienta, algo resumido, no implica que ya no se van a leer primero las otras herramientas, que es el tema de libros especializados que han producido los propios académicos, explicando qué es pues, los antecedentes de la violencia, en qué consiste la parte teórica. Jamás se va a dejar de leer. Esa es una herramienta para conocer qué es la violencia política. La otra, justamente, es esta, porque los propios académicos que quieren profundizar sobre el tema, bueno, aquí está esto, entonces me voy a la lectura completa de la sentencia. Simplemente es darle una herramienta más. Y les decía, sobre todo a la ciudadanía y a la juventud, a mí me da mucho gusto y felicito al Tribunal Electoral de Zacatecas, de verdad que haya invitado a este diplomado, sobre todo a personas de la universidad, porque a las personas que tenemos que llegar y hacer conciencia, les decía hace rato, el problema es cultural, entonces para mí es importante que esté presente la juventud. Ahí es donde tiene que empezar este cambio cultural, y esa es una herramienta muy fácil. Ahorita me decían que aquí afortunadamente en Zacatecas es una materia obligatoria el derecho electoral, entonces bueno, esta es una herramienta más para que ustedes puedan conocer qué es la violencia, pero de manera muy clara, de manera con un lenguaje muy ciudadano, como le decimos, porque finalmente en las sentencias, aun cuando las tratamos de hacer de forma muy sencilla, siempre hay tecnicismos. Entonces esa es otra de la idea de hacer estas infografías y esta compilación, pues es que la ciudadanía sepa de forma muy clara, y además llegarle otra vez, para mí es muy importante el sector, la juventud, y por eso estoy fascinada de que sean mujeres jóvenes y talentosas las que me hayan acompañado en la presentación de este libro, porque la juventud está acostumbrada ya ahora a tener información de manera muy rápida en las plataformas, en el TikTok es 1 minuto y están acostumbrados ya a recibir esa información. Si no capta su atención o algo así, no van a ir a profundizar de otra manera. Entonces, si les pasamos una sentencia, aquí está la sentencia, lo más seguro es que no las vayan a leer. Primero hay que captar la atención y luego tienen que profundizar. Entonces, esa es la idea del libro, es simplemente una herramienta más, no desplazar a la teoría, no desplazar a las sentencias, y bueno, también esa parte no la había visto, pero también dar insumos justamente a documentales, a algunos temas de trabajos periodísticos para involucrar más a la sociedad. Y ya con esto concluyo, porque ya fueron muy claras las comentaristas, sobre todo para generar esta cultura de la igualdad que tanto nos hace falta en nuestro país. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un gozo escuchar a la magistrada y tener en casa a quien pensó y trabajó en favor de las mujeres. Muchas gracias. Para finalizar, creo que sería importante cerrar los comentarios de mis compañeras. ¿Cómo definieron o cómo reflexionaron sobre esta obra literaria? Las infografías se han convertido en uno de los principales métodos para crear y visibilizar contenido de forma sencilla y rápida. Sin duda es una forma de generar contenido, ilustrar una noticia o simplemente dar una información de manera diferente. La magistrada Eva Barrientos encontró la herramienta indicada para transmitirnos la esencia de cada sentencia. Es un libro que sin duda reúne muchísimas características y debe ser un libro de lectura obligada,
para nosotros como abogados, y que a su vez nos puede generar un choque de sentimientos porque nos habla de violencia política contra las mujeres, pero también nos ilustra. Para cerrar esta actividad académica, me gustaría dar lectura a esta cita que cuando yo la escuché siendo estudiante me gustó. Sin embargo, no le di precisamente el alcance de las palabras de quien lo dijo. Los hombres, sus derechos y nada más. Las mujeres y sus derechos y nada menos. Susan B. Anthony, activista en el movimiento estadounidense de los derechos civiles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada, compañeras licenciadas. Por instrucciones de las magistraturas que integran el Pleno, me están solicitando que agradezca nuevamente la presencia de todos los que se encuentran aquí en esta sala de sesiones públicas, de quienes nos siguen a través de la transmisión. En la sala de capacitación también tenemos muchas personas que están aquí compartiendo tanto la conferencia como los comentarios del libro, y de verdad les extendemos un amplio agradecimiento. Gracias por su presencia. Enseguida, invito a las magistraturas que integran el Pleno de este tribunal para que hagan entrega de los reconocimientos a quienes formaron parte de la presentación y comentarios de esta obra. A todas ellas, de verdad, les hacemos extensivo un amplio agradecimiento y felicitación. A la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Para la licenciada Nubia Yazaret Salas Dávila. Para la licenciada Lucía del Rosario García Tiscareño. Para la licenciada Alejandra Romero Trejo. Y para la licenciada María Esther Becerril Saráchaga. Y bien, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas agradece su asistencia y acompañamiento a este evento y desea que continúen teniendo una excelente tarde. Muchas gracias.